여러분 안녕하십니까? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de la Aflicción de Cristo. En la clase pasada, hablando acerca del sufrimiento de Cristo, dijimos que cuando uno pasa sufrimiento, el Espíritu de Dios está con nosotros. A través del sufrimiento, nuestros corazones se vuelven desesperados hacia Dios y también nos acercamos más hacia Cristo. Ahora hablaremos acerca de los beneficios que nos da el sufrimiento de Cristo. Primeramente leeremos las palabras de Salmos capítulo 119, versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares oro y plata. Hasta el versículo 72 hemos leído. Señores, si decimos sufrimiento es algo que no queremos escuchar tanto. Puede ser una carga y que queramos escapar. Pero la verdad es que el fruto que da el sufrimiento, si nosotros sabemos sobre los beneficios que nos da el sufrimiento, tendremos el corazón de, esto es algo que debemos enfrentar y no escapar. Nosotros conocemos la escuela antigua y la escuela nueva. Decimos protestantismo también, en inglés es protestantismo. Si traducimos, es una persona que protesta o se opone. Los que se oponen, entonces, ¿por qué será que llegaron a nombrar a los cristianos de esta forma? Hacia los cristianos de la iglesia primitiva los nombraron cristiano, porque hablan y actúan de la misma forma que Cristo es, eso al menos. Suena bien, pero ¿por qué lo llaman protestantismo? Dividiendo en antiguo y nuevo a los cristianos. Martín Lutero, realizando el plan religioso con los 95 provisiones acerca de la escuela antigua, sería el catolicismo, ha reformado sobre eso. Martín Lutero era un hombre que amaba a Dios de todas formas. Quería conseguir a Dios, queriendo llegar a la salvación. Hacía asentismos con sus rodillas, subía las escaleras que subió Cristo, sangrándose, se doblegaba e intentaba duro, pero aún así no se solucionaba el problema de su pecado. Además, en aquel momento no se podía conseguir la Biblia. Estaba en una situación en la que no sabía cómo decía la palabra de Dios. Pero un día, a través de un amigo, consiguió una Biblia y leyó la palabra. Leyendo la palabra de Romanos capítulo 1, versículo 17, dice más, el justo por la fe vivirá. Él se asustó. Él hasta ahora intentó en lograr el bien, sin pecar y viviendo una vida ascética, queriendo limpiar su pecado. Pero en un sentido totalmente diferente.
decía que el justo por la fe vivirá. El justo recibe la salvación por fe. Entendiendo eso, abrió sus ojos. Aceptó la palabra exacta de Jesucristo. Después de que entró esa palabra en él, el mundo que él veía era totalmente falso. Hasta ahora, lo que decían amigos, el obispo o el papa eran totalmente lo contrario a lo que decían en la Biblia. Y para recibir la salvación, la franquicia, si se pega el dinero, se limpia el pecado. Viendo que realmente decían cosas totalmente sin sentido, no podían quedarse callados. Y esa vida que recibió Lutero no podía quedarse así. Entonces se levanta y enfrenta, se opone. Los peces vivos no flotan a lo largo del flujo de agua, porque tienen vida. Ellos pueden ir contra el flujo del agua, contra el corriente del agua. De esa forma, la vida que tiene el cristiano es contraria a las cosas del mundo. Es inevitable que choquen al mundo que es arrastrado por Satanás con esta fuerza vital que tiene Jesús. Por eso Martín Lutero hizo la reforma y luego de eso, el nombre que llegaron a tener sería el protestantismo. Quiere decir que hay vida. Si hay choque por la vida, ¿qué hay? Naturalmente nos sigue el sufrimiento. Señores, ese sufrimiento es realmente un sufrimiento gratificante. Por eso los cristianos también sufrimos este sufrimiento y aparecer la fuerza vital de Dios que allí se crea. Si lo pensamos ahora, es una gran bendición. El evento del 500 aniversario fue hace 3 años, en el año 2017. Y si no peleábamos en ese momento, deberíamos de pensar que no hubo frutos que escucharon el Evangelio ahora. Por eso luego de ese sufrimiento, el fruto de Dios llegó como un gran fruto. Por eso es que Dios quiere mostrar muchas cosas a través del sufrimiento a los cristianos. El poder de Cristo aparece a los que sufren. Y al chocar, aparece. Pero las personas, por el gusto de ahora mismo, solo quieren hacer pasar sin ningún problema. Pero si uno recibe la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, es normal que haya choques y sufrimientos. Pero es seguro los frutos que se consiguen luego del sufrimiento. Por eso, por ejemplo, personas como Mardoqueo, él podía arrodillarse ante Amán. No es difícil. Pero él no hace. Él se opuso delante de él. Obviamente es fácil en matar a una persona que es Mardoqueo. Entonces dijo en matar a todos los judíos. A todos los judíos que pertenecen a Mardoqueo quería aniquilar. Y cayó ese mandato. Y el rey dio la autorización. Entonces, con más seguridad se realizará tal como cual. Entonces, empuja a Esther, la esposa tiene vida, pero estaba lejos ante el rey. La empuja y podemos ver que ella sale ante el rey Asuero. Así parecía que debía de morir y fracasar. Pero al contrario, a través de eso, la vitalidad que había en Esther abunda. Llegaron a ver las obras donde cambiaron el corazón del rey Asuero.
Amán fue eliminado y Mardoqueo queda en el lugar del primer ministro. Y naturalmente los judíos reciben el Purim y llegan a ser la supremacia, y las personas que querían lastimarlos llegan a fracasar en sus manos. Entonces, la vida que hay en el cristiano no puede quedarse quieto. Por eso nosotros, sin importar las religiones fracasadas, seguimos yendo contra la corriente del mundo. Si no va contra la corriente, ya es un fracaso. Así como dice en Hebreos 2, llegan a ser personas que siguen la corriente. Por eso Dios nos permite mucho sufrimiento, que nos muestra a través de eso la vida. Además, cuando sufrimos, nos da la evidencia de que el sufrimiento nos permite el poder en poder ganar ese mismo sufrimiento. Por eso Dios nos da el sufrimiento y luego de ese sufrimiento nos enseña la gloria y beneficio. Hay veces que las personas malinterpretan el sufrimiento. Si llega un poco de dificultad, dicen, esa persona hizo algo mal. Eso es el castigo de Dios, la maldición de Dios. De esa forma interpretan. Pero no es así. Para que Dios nos haga crecer espiritualmente es un proceso necesario. Pero las personas interpretan según sus pensamientos, con la lógica del bien y del mal. Cuando los israelitas fueron a Egipto, fueron valientemente por la llamada del primer ministro. El trato fue bueno también. Les dieron lugares en tierra buena. Todo fue bueno hasta que José murió. Y los reyes, hijos de José, iban muriendo. Y cada vez iban siendo esclavos. Después ya quemaban ladrillos, fueron maltratados, empezaba la vida del siervo. ¿Por qué Dios les dio un sufrimiento a ellos? Nosotros tenemos vestido la carne y ellos también hacia el mundo. Egipto también es el mundo. Hacia ese mundo tienen el corazón. A través de Jacob ya dio la promesa de pureza. Es la tierra de leche y miel. Tú volverás a este lugar sí o sí. Entonces los israelitas, recordando esa promesa, tienen que ir creando la vida en Egipto, pero no tienen ese concepto en la cabeza. Ahí estaba la razón de donde Dios tenía que dar el sufrimiento. De esa forma, en sus corazones decían, realmente no quiero vivir aquí, quiero volver. Dios, hasta que los gemidos se escuchaban hasta Dios en el corazón de ellos. Se creó el corazón de ellos donde amaban la pobreza. Se creaba el corazón donde recordaba la promesa. Moisés va y le guía. Así salieron, pero si había un poco de problema, tenían el corazón de querer volver a Egipto nuevamente. La razón por la cual nos da el sufrimiento es porque se aclaran las promesas de Dios. Cada vez más se queda más claro. Y no vamos a la dirección de la carne según la corriente, sino rechazando la carne, negando la carne. Es tan solo una de las formas en donde Dios nos hace tener una relación más profunda con Dios. Por eso, si tratamos la palabra, nosotros pensamos mal acerca del sufrimiento. Pero al final, Dios nos quiere dar el conocimiento de la anchura y profundidad y
altura y la longitud de la vida de fe. Si vemos en Efesios capítulo 3, versículo 19, y dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Comprender la anchura, longitud, profundidad. David también ora a Dios. Si vemos en Salmos capítulo 61, versículo 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Dice que lo lleve más alto. No le está pidiendo la posición laboral, sino está diciendo de que desde su nivel no quiere vivir según su sentimiento, quiere vivir dentro del sentimiento de Dios. ¿Para qué? Él se vea desde la posición de Dios y lo guíe. Y por eso le dice que lo lleve a la roca más alta. Nosotros necesitamos la profundidad, el mar también. Es diferente la profundidad del océano Atlántico y del océano Atlántico Sur, son diferentes. En la vida de fe también es diferente la profundidad del corazón. Cada vez más profundo es más seguro. No tiembla. Puede recibir Dios. Para crear ese mundo nos da el trabajo a través del sufrimiento. Nos quiere hacer llegar hasta la madurez de Cristo. ¿Y qué se necesitaba ahí a través del sufrimiento? Dificultades, nuestro corazón va creciendo. Además, nosotros llegamos a saber mucho luego de recibir la salvación. Escuchamos muchas cosas y ya que escuchamos, nosotros pensamos que eso es nuestra vida de la fe, pero Dios nos dice, eso es lo que tú sabes, pero eso no cambia como la fe en tu corazón. Algunas personas testificaron así: ese evangelio que yo conocía por la cabeza me tardó años en recibir en el corazón. Esa es la diferencia entre el saber y creer. Si vemos en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si vemos aquí, para que el saber y el creer se unan, nos permite el sufrimiento. Dando la situación, esas dos cosas piensan mal de que están creyendo, siendo que no. El saber no tiene ningún poder. Cuando llega la fe, eso llega a ser poder, llega a ser fuerza. Yo, trabajando en la misión, cada vez más desde mi corazón, ¿es un mundo que quién trabaja? Al principio, cuando trabajaba después de recibir la salvación, había muchas cosas que yo hacía. Pero un día, como una alabanza, cuando hay cargas que tengo solo y me desmayo sin poder aguantar, el Señor Jesucristo, tu misericordia, esta alabanza me llegó en el corazón. Yo soy el sufrimiento. ¿Por qué nos da? Porque yo pensaba que era mi trabajo. La vida que hay en mí es tan grande, pero yo vivía confiando en mí. Dios quiere sacar eso de nosotros. Se debe de romper el recipiente y así se puede oler el aroma. No es el mundo donde trabaja el recipiente, sino debe de cambiarse al mundo donde trabaja el aroma. Y lo que se necesita es la autoridad. Y por eso, al escuchar mucha autoridad, yo no debo de levantar a mí mismo esta misión.
compartir el Evangelio. Personas como yo, quería trabajar con mi carne, con el recipiente. No tenía sentido, no tiene sentido. Pero al librarse de eso es algo muy grande para agradecer. El Señor trabajará. Pastorear no es algo que yo hago cambiar a aquellas personas. Yo no puedo. Al derrumbarse eso, se levanta la esperanza en donde trabaja Jesucristo, que está dentro de mí. Aunque es el mismo trabajo, ya no se considera como trabajo. Por eso el Señor nos dice, venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso en sí yo lo sabía, pero no era una palabra que decía por decir nada más. Si tú lo sabes, si tú lo haces, llega a ser un trabajo cargoso. Pásame a mí, yo lo haré y tú descansa. Entonces, ¿qué sería lo que necesitamos? Dios nos da cargas pesadas. Yo realmente, delante de esta situación llamada China, aunque pienso mucho, ¿cómo podré ganar peleando yo mismo con esta carga? Voy a poder ganar peleando con esta situación. Yo no puedo, pero Jesucristo puede hacer esto. Trabajos. Por eso, pasando el corazón hacia el Señor, podemos descansar y alabar a Dios y ver los frutos que trabaja el Señor. Por eso nosotros, el saber creer, y si vemos en Job, capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros decimos a menudo, yo escuché de alguien, y al escuchar, más o menos decía así. Alguien dice que, y así vivimos. Pero Job también, de escuchar, ya escuché del Señor. Pero ahora no solo escuchó, y lo veo con mis propios ojos. Él se encontró con Dios. Por esto fue que él recibió el sufrimiento. Por eso Dios para nosotros nos une con Dios y con la palabra, y para eso es necesario el sufrimiento. Y las personas, ¿qué dirán si se dice así del sufrimiento? Entonces el sufrimiento es algo divertido, es algo gozoso. No es gozoso, no es divertido, pero es beneficioso. Por eso, si nosotros pensamos en el beneficio, la diversión o no ya es parte del mundo del sentimiento, nada más parte del alma. Pero si uno llora un momento, pasará, y los frutos de que se abren los llamados beneficios, gloria de Dios. Esos frutos tendremos nosotros, y si pensamos en ese beneficio, nosotros podemos hacer lo que sea. Por eso dice también Martín Lutero, si yo no sufría, no iba a poder conocer la Biblia. Dentro del sufrimiento cambia la profundidad en donde vemos la Biblia, y el grado se amplía, profundiza, enaltece y se alarga. Una vez vi un dicho en España: si se sacan las piedras del arroyo, ya no cantará el agua. Corre, pero ese sonido que hacía al chocar con las piedras es hermoso. Es la música de la naturaleza. Por eso, si uno saca la piedra y deja que el agua fluya sin problemas, ya no hay música en nuestras vidas. Dios nos permite cosas así o asá para que con eso salgamos adelante hallando al Señor. Si no hay resistencia en el aire, parece que el avión podrá volar, pero sin esta resistencia el avión no puede volar. Esta resistencia nos hace volar y nos enaltece. Por eso la vida de la fe normal
Es la vida de fe que se sufre juntamente con el Evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonios de nuestro Señor ni de mí, pero suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las personas que viven la vida de fe normal son las personas que sufren juntamente con el Evangelio. Y en Hechos capítulo 5 versículo 40 también dice: Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos están alegres por el sufrimiento. Están alegres de tener el derecho en pasar por ese sufrimiento, porque uno no permite a cualquiera el sufrimiento, no castiga a cualquiera. Es un sufrimiento que da porque es hijo de Dios. Por eso de que pasemos el sufrimiento en realidad no nos merecemos. Si vemos en Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice así: Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si vemos aquí, habla de dos tipos de derecho de Cristo. Uno es el heredero legatario, descendente, así expresa. Luego dice el Señor de todo. En San Lucas capítulo 15 versículo 32 dice también: El padre del hijo pródigo dice a su hijo mayor. El hijo mayor se quejó contra su padre. Yo nunca desobedecí lo que me decías y nunca me diste ni un cabrito. Mi hermano volvió que gastó todo el dinero con rameras, mataste becerro gordo. Y así cuando él expresó su queja, el padre le dice: Hijo, todo lo mío es tuyo. Así se expresa. Y si vemos aquí también, dice el Señor, de todo el heredero, es decir, que es el hijo, tiene el privilegio de heredero. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, los capitalistas heredan a sus hijos y nietos, hay un empleado. Hay personas que pasando el examen llegan a ser jefes de dirección o departamento. Y hay hijos que estudian en el extranjero y entran a la empresa para experimentar la administración. Aunque parezca la misma cosa, ¿será realmente lo mismo? No hay que decir. Es diferente. ¿Qué diferencia tienen? Tienen la diferencia en responsabilidad. Si un empleado que rindió el examen para ingresar, claro, tendrá interés hacia la empresa y tiene el corazón de sobrevivir en la empresa e intenta para que la empresa mejore. Pero no por eso, luego de salir de la oficina, no tiene un corazón en qué hacer para el futuro de la empresa. Para el bien de la empresa es una responsabilidad limitada. Pero si es el hijo, piensa si cómo está la corriente económica y cómo avanzará esta empresa. Si será famosa o no, si lo agranda o no la empresa. Es muy diferente lo que piensa el hijo, porque tiene una responsabilidad limitada. Por eso, si el hijo trabaja madrugando, eso no es algo para demostrar a los demás. Es algo obvio. Por eso todas las cosas que sucederán en esta empresa, si se vuelve rico y demás cosas, ¿de quién llega a ser? De él. Eso no es algo para jactarse diciendo que madrugó trabajando.
teniendo la responsabilidad ilimitada, siendo el dueño de todo y siendo el heredero, obviamente debe de seguir las dificultades y trabajar madrugando también. Si la empresa cae en peligro, hasta vendiendo todas sus cosas, intentará en revivir la empresa. Eso no es un sacrificio, ni sufrimiento, porque eso es suyo, es su vida entera, es Él en sí. De esa forma, los cristianos también, Dios nos dice, ustedes ya no son siervos, tiren el corazón del siervo. El siervo se queja y murmura, pero el hijo, el dueño no es así. El dueño intenta en resolver el problema, entrando en la situación, estando profundamente, querrá cambiar y hallar la solución. Por eso el sufrimiento debe acompañar, obviamente. No es algo que puede escapar, sino enfrentando, chocando, recibiendo la vida y beneficios, debes de avanzar. Debe de avanzar. Por esa razón, los hijos de Noé, teniendo la responsabilidad ilimitada, trabajaron en edificar el arca durante 110 años. Es algo glorioso. Pero el hecho de que haya trabajado durante más de 100 años ya es un sufrimiento grande. Pero, ¿qué pensaron ellos? Vivieron creyendo en la gloria que recibirá después. Por eso, esa gloria, ese sufrimiento, no es algo que puede experimentar cualquiera. Por eso, estos sufrimientos que nos llegan son sufrimientos que se pasan con Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que podemos juntamente con Él, ¿para qué juntamente con Él seamos glorificados? Por eso, si son hijos, son también herederos, son los herederos de Dios y Cristo. Para ser glorificado, juntamente debe de recibir el sufrimiento también. David, a través de Salmos, capítulo 119, dice, él canta diciendo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahora ya no confía en su sentimiento o experiencia. Ahora que le protege, la palabra de Dios le protege. Esta palabra protege la vida de David para que él salga adelante. Por eso, a través de este sufrimiento, él aprendió muchas cosas. Aprendió los estatutos del Señor, aprendió las reglas de su palabra. Pase lo que pase, David aprendió que en cualquier situación se cumple según su palabra. Antes, aunque la palabra decía algo, si yo veo y parece bueno, él lo hacía. Pero a través del sufrimiento se solucionó todo tipo de deseo, ambición y codicia de la carne. Y luego, realmente como oro puro, la palabra se cumple. Mis decisiones fracasan totalmente. Esta decisión de la palabra protege totalmente mi vida. Eso aprendió David. Por eso, en el versículo 71 dice, bueno, me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Y en el versículo 70 dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Dijo que se engrosó el corazón de ellos como sebo. Estaba lleno de cosas humanas que en realidad eran solo cosas cebosas, emociones y físicas.
A través de la aflicción aprendió que todos los juicios estaban erróneos y que fue lo que aprendió David. Aprendió los estatutos del Señor a través de la aflicción. Sí, aprende los estatutos, señores. En los momentos cruciales ocurren siempre según el estatuto. No es que siempre tenemos algún problema. No es que siempre parece que se necesita de la palabra y hacer todo según por fe. Normalmente uno deja pasar sin problema. En Jeremías capítulo 12 también dice así. En Jeremías capítulo 12 también dice así. En tierra tranquila no hay problema, pero ¿qué harás en las aguas que tiemblan por eso nosotros? Tenemos que aprender el estatuto cuando está en paz. Tal vez pase sin problemas, pero cuando crucialmente sobrepase el agua del río Jordán, si no aprende la fe, si no aprende los estatutos de Dios, ¿qué harás tú? Está intentando en nuestra vida. No siempre hay problemas. Si una vez más en el momento crucial no sabemos del estatuto, nuestra vida completa puede derrumbarse. En Hong Kong hay un lago que provee agua. Hay varios estanques y la calidad de agua es buena. Hasta se puede tomar el agua. Bloquean el mar y guardan el agua. Pero yo un día he visto algo que no podía comprender. También, ¿verdad? Habían varios estanques en Hong Kong que se llenaban cada vez que llovía y esa cantidad era suficiente para proveer agua. Pero, sin embargo, siendo así, en el continente hay un río Guangdong llamado Donggang y lo compraban de nuevo el agua. Compran y cargan en el estanque y así volvían a enviar. ¿Por qué hacen así? ¿No es suficiente el agua? Y ellos me dicen que es suficiente, pero estadísticamente decía que una vez en 10 años falta el agua. Hasta ahora estadísticamente. Por eso, si una vez en 10 años falta el agua, en ese momento, ¿qué harán? Por eso, por esa una vez gastan dinero innecesario durante 10 años. Pero para esa una vez vale la pena. Podía ver que para eso ellos invierten 10 años. Yo me asusté bastante. Si nosotros pensamos en la vida de fe, hay veces que vienen momentos cruciales en nuestra vida cuando se necesita fe. Confiando en la palabra de Dios, se debe de superar las dificultades. Si en ese momento no se aprende el estatuto de la palabra de Dios, si uno no aprende los mandamientos de su palabra, la vida será llena de sufrimientos. Yo viendo la vida de David, pude saber la razón por la cual David cantó. La aflicción fue un beneficio para mí. Aprendí el estatuto de Dios. A través de esta aflicción aprendí el estatuto del Señor. Señores, David es cristiano que tiene vida. Pero él nunca fue arrastrado por la corriente. ¿Cuándo fue? Cuando era perseguido por Saúl. Un día entró un pensamiento. Si vivo así, no podré sobrevivir mucho tiempo.
Yo también, ministrando, siendo perseguido siempre, mi corazón latía rápidamente. Siempre habían momentos en donde me asustaba, noticias sorprendentes. Uno puede pensar así. David también un día de repente le entró el pensamiento y se escapó, yéndose a los filisteos. Pero allí también el rey le dio un castillo llamado Siclac para convertirlo en una residencia, y los príncipes se opusieron a la presencia de David con ellos. Especialmente, David quería irse a la guerra contra Israel, pero no lo dejan ir. Así, él no puede ir a la guerra. Cuando él vuelve a Siclac, donde está su esposa e hijos y sus bienes, pasa algo increíble. Siclac fue abatida por los amalecitas. Todo era cenizas, todo se quemó. Lloró hasta no poder llorar más. Especialmente las personas que lo seguían, deudores que no tenían dónde ir, personas con dificultad, injustas. Ellos seguían a David y David los protegía a ellos. Pero al llegar un problema, ellos ya no lo necesitaban más. Por tu culpa fracasamos. Perdimos a nuestras esposas e hijos. Perdimos nuestros bienes y no tenemos nada. Cogiendo piedras quisieron apedrear a David. David no tenía más ni fuerza para llorar y estaba en aflicción. Señores, si es así, ¿qué querrán hacer ustedes? ¿Qué harían? Si era yo me quiero morir. Muero, yo muero y también tú te vas a morir. Seguramente así iba a pensar. Si seguía como algo sentimental, iba a ser así, situación, ¿no creen? Está bien, bajo la protección, y ahora que no coincide con su beneficio se ponen en contra. Viendo David, ¿qué le quería matar? ¿Cómo será que se superó esa aflicción? Realmente, él no creó en su corazón ni su juicio. ¿Por qué? Él aprendió el estatuto. Aprendió el estatuto. Siempre cuando él pensaba que iba a terminar, no era el fin. Ese sentimiento de la carne siempre decía, tú ya acabaste. Tu vida terminará aquí. Aunque fuiste derramado el aceite, tú morirás algún día en las manos de Saúl. Siempre tenía ese pensamiento, pero no fue así. A través de la aflicción, Dios lo protegió, se escondió en la cueva, pero ¿cómo Saúl se podrá dormir en la entrada? Dios lo hizo dormir y Dios lo protegió. Eso él experimentó a través de la aflicción. Por eso, cuando él juzga algo, ya no hay más nada que confiar ni esperar. Esa fue la conclusión de David. Esa fue la conclusión que salía de la carne de David. Pero en ese momento, justo en esa situación en donde parecía que iba a terminar todo, la vida, el cuerpo, nosotros debemos de ver hacia dónde va el corazón de David. Dios sale y dice, ¿qué dice? Aunque parezca que es correcto lo que tú veas, pero no es así. No es confiable. Eso es nada más tu juicio. Eso es tu sentimiento, tu experiencia y tu sentido. Si tú sales delante de Dios, es diferente.
Eso tenía él. Él aprendió algo precioso, aprendió el estatuto del Señor. Él pregunta a Dios, traed el efod vistiéndose la ropa de los sacerdotes. Pregunta delante de Dios, Dios, si yo sigo a los amalecitas, ¿podrá alcanzarlos? ¿Qué le dijo Dios? Ya es tarde. No, le dice que los alcanzará y encontrará todo lo perdido. David, encontrando ese estatuto de Dios, persigue en serio. No obliga a nadie. Si dice que está cansado y no puede avanzar más, lo hace descansar. Además, al muchacho egipcio, estando ocupado, lo remedia y cura. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que recuperará todo de nuevo. Entonces, ni se apura. No hay por qué apurarse. Parece una persona inútil, pero salva al muchacho egipcio. Y esa persona termina siendo la persona que lo guía hasta los amalecitas. ¿Qué fue lo que David aprendió en serio? ¿Él ganó algún dinero? ¿O algún fondo? ¿Alguna relación contra otra persona? No hizo nada, pero sí aprendió algo. Es el estatuto. Yo fui enviado a China como misionero en el año 94. Estuve muy agradecido en mi corazón. Mi corazón estaba muy ilusionado, pero en 5 meses fui arrestado. Compartiendo el Evangelio, habían reuniones. Habiendo como 3 reuniones, los hermanos venían a mi casa y yo iba a la casa de los hermanos, aprendiendo el idioma. Estaba con tanta esperanza. Pero en 5 meses fui arrestado y como castigo fui echado del país. Tenía rencor hacia Dios. Dios, yo no hice otra cosa, sino solo compartí el Evangelio. ¿Por qué no protege eso? ¿No puede proteger ni eso uno? Ese corazón yo tenía. Lloré también. Sentía injusticia, lástima y al pensar que no podía volver otra vez, no podía digerir la situación. Pero, señores, ¿saben lo que pasó después? Sin pasar un mes, se solucionó el problema y pude volver nuevamente al país. Pero en ese momento, nuestro maestro pastor dijo que él también irá con nosotros. Yo me asusté de gran manera. Fui echado del país y las cosas no estaban en orden. El pastor estaba con muchas cosas. Dijo que irá conmigo. No sabía cómo preparar, pero nos fuimos juntos. Y así llegamos a realizar el primer campamento. Participaron 183 personas. Las personas fueron guiadas por la palabra, la base del Evangelio, la base de la Biblia se ubicaba en ellos. Hace un mes atrás yo estaba en frustración. Tenía el corazón de que no podré volver nuevamente. Pero en un mes demostró que la sensación que tenía era falsa. Luego de 1 año y medio, más o menos, fui arrestado nuevamente. Esta vez no fue tan grande el impacto. Además, tenía la fe que Dios me protegerá. Y fui echado del país. Luego, en 2 meses, pude volver nuevamente. En ese momento sucedieron obras
inimaginables del Evangelio. El equipo de la evangelización de la Defensa Nacional vino a predicar el Evangelio. Luego, cuando los líderes escucharon el Evangelio, muchos grupos de reuniones aceptaron el Evangelio y el trabajo se llevó a cabo con nosotros. Al mismo tiempo, recibí la gracia de crear una fundación para que todas las naciones pudieran realizar dicha conferencia. Cuando salí por segunda vez, las personas estaban tristes. Luego de eso, durante mucho tiempo estuve bien. No estuve bien, sino recibiendo la protección de Dios. Durante más de 10 años viví compartiendo el Evangelio. Luego, otra vez, por tercera vez, fui arrestado y echado del país. ¿Qué corazón habré tenido en ese momento? ¿Qué corazón hubiera tenido? Yo ya aprendí mucho del estatuto. Esto es algo gozoso, sin importar la situación. La situación es que me da Dios, aquel que me ama a Dios, los que son llamados según su voluntad. El estatuto que decía que todo funciona en conjunto para lograr el bien comenzó a aparecer en mi corazón. Así podía decir que nadie esté triste. Hagamos fiestas. Se dijo que Abraham dio una fiesta el día que Isaac destetó. Nosotros crecemos y maduramos, entonces podemos divertirnos juntos realmente. Todos los hermanos recibieron ese corazón y fue una salida muy gozosa para mí. Y luego Dios abrió la era de Hong Kong y se realizó el seminario muy famoso, CLF, con el tema de la salvación es profunda. Como los pastores estaban juntos, nos reunimos con el logo que dice regresa a la Biblia puramente, no una denominación, no como una religión. Ya pasó mucho tiempo, pasaron 27 años. Nuevamente Dios abre nuevos caminos por eso. Ahora, ya no tengo más preocupaciones en mi corazón de que este trabajo por aquello. Dios por el Evangelio, además, para ampliar el campamento, abre nuestros trabajos y no puede llegar a ser una aflicción. Es solo proceso y obra de Dios. Dios está abriendo nuevos caminos. Por eso yo ya no me preocupo más de las cosas que se suceden. Dios por el Evangelio, además, para ampliar el campamento, abre nuevos trabajos. Y eso no puede llegar a ser una aflicción. Es solo el proceso en ir a la obra de Dios. Por eso los juicios que yo pienso, si vivimos con eso, nosotros siempre estaremos inseguros y hacer lo incorrecto y estar en preocupación. Pero los estatutos que nos da Dios, a través de la aflicción podemos aprender qué es lo que quiere Dios exactamente. Por eso los que aman a Dios, los que fueron llamados según su voluntad, cumple el bien del colaborador, aunque aprenda tan solo una regla, sin importar con la situación en que nos encontramos. No, esto no llega a ser un problema. Está bien, es algo bueno ante los ojos de Dios. Uno es arrestado, va a la cárcel. Y con eso, si nosotros decimos, ¿qué pasa de nuevo? Pero si salimos delante del siervo con el estatuto, está bien, es algo bueno, decimos. No se entiende bien, ¿verdad? Es algo que no se puede copiar fácilmente. Pero los siervos aprendieron los estatutos
Por eso ya sé que ya se cumple según el estatuto. Entonces no son arrastrados por la situación y no se dejan guiar por los sentimientos. Son firmes. Es así, está bien, ve lo que Dios trabaja. Este mundo se crea. David está seguro de que aprendió de este estatuto. Él estaba alabando al Señor y así el estatuto lo hace David, un pastor de ovejas al pastor de Israel, al rey de Israel. Por eso, en el momento crucial, con lo que aprende David, llega a ser el rey y Saúl no aprende el estatuto. Quiere hacer pasar la situación, quiere escapar de la dificultad. Señores, es importante que nosotros aprendamos del estatuto, no de la situación. La aflicción es un paso que supera, sí o sí. Dios nos guía, quiere levantar su reino en nuestro corazón. Su estatuto, su mandamiento quiere levantar en nosotros. Por eso David aprendió del estatuto de Dios por la aflicción, aunque era buena para él, así como se escribió en el corazón de David, en nuestro corazón, las palabras que se compartían en cada momento, que era difícil, vive en nuestro corazón, aunque no tenga la Biblia a mano. Dios trabaja, Dios obra. Esta palabra queda en el corazón de todos nosotros y llega a ser el poder, me sostiene, así como Él cumplió de la palabra sostiene la vida y eso llega a ser el poder. Hay algo que deben de aprender sí o sí en sus vidas, señores. Deben de aprender el estatuto. Cada vez que escucho que algunas personas llegan a una conclusión extrema, en mi corazón siente mucha pena. Si esa persona también aprende del estatuto, aunque parezca una desesperación irrecuperable, eso es su sentimiento nada más. Es tu sentimiento nada más. Sí. Pensaba tan solo en eso, ese dolor, sufrimiento, dificultad, soledad, todo puede superar y puede salir adelante a conseguir un nuevo mundo. Por eso lo que debe de aprender los cristianos es el estatuto. Si aprende esto, sin importar la situación que se encuentren, podrán superarlo suficientemente. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí compartiremos hoy. Muchas gracias.